Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de parte de la Corporación Ganadera. Es un gusto tener a todos ustedes el día de hoy acompañándonos en este tema que sin duda es de muchísima relevancia y que nos interesa profundamente desde la corporación que todos ustedes estén enterados sobre la actualidad del mercado y de los precios y de la actividad ganadera en Costa Rica. Al final de cuentas nos parece fundamental, ¿verdad? Este conocimiento del lado de los ganaderos y pues bueno, hoy más que una charla queremos hacer una reunión donde podamos discutir estos temas y una vez discutidos, pues podamos interactuar de manera positiva, digamos, en torno a generar discusión y demás. Así que desde temprano les ofrezco, les dejo abierta la posibilidad de que hagamos preguntas por el chat, ya sea de Facebook, ya sea del mismo Zoom. Y bueno, encantados de estar acá. El día de hoy vamos a dar la charla Situación actual y perspectivas 2022 del sector ganadero. Los expositores vamos a ser el licenciado Brian Rojas y mi persona, Leonardo Murillo. Pertenecemos al Departamento de Investigación y Divulgación y bueno, ya se nos está haciendo costumbre, ¿verdad? Dar una charlita de estas a principio de año para contextualizar un poco el entorno, ¿verdad? Y poder ayudar, por lo menos con nuestro granito de arena, a dar una idea de qué está sucediendo en el mundo. Así que para empezar, le cedo la palabra a don Brian, que nos va a dar la charla de inicio y muchísimas gracias por estar con nosotros. Perfecto. Muchas gracias a todos por la asistencia el día de hoy. Efectivamente, tenemos una charla muy interesante. Tratamos siempre de tener datos muy actualizados. Se divide en dos partes. La primera parte, la parte internacional, la voy a explicar yo, y la segunda parte, Leonardo Murillo estaría explicando lo que es la parte local, ¿verdad? De Costa Rica como tal y todas esas tendencias, situación actual, precios y demás de Costa Rica. Bueno, vamos entonces a dar inicio a la charla del día de hoy. A mí siempre me gusta empezar con esta lámina y básicamente es para contextualizar que Costa Rica es un país pequeñito en la parte de producción de carne bovina, es pequeñito, sumamente pequeño, tanto así que estamos hablando de que Costa Rica apenas produce un 0,1% de la producción mundial, lo cual es realmente, diría una persona ahí casi poco significativo. Y también tenemos que entender que el mercado de la carne bovina se inscribe dentro del mercado de commodities a nivel internacional. ¿Qué significan los commodities? Los commodities estamos hablando de materias primas. ¿Y qué otros tipos de commodities podemos hablar? Muchos los conocemos. El combustible es un commodity. Los cereales, la mayoría de cereales, por ejemplo, cuando hablamos de maíz, soya, sorgo, etcétera, son commodities. Entonces, ¿qué significa? Que necesariamente el mensaje que quiero iniciar acá el día de hoy es que necesariamente lo que sucede afuera nos va a afectar a nivel local de alguna manera. O sea, siempre tenemos que esperar que lo que pase afuera siempre nos afecte acá. ¿Qué tipo de factores pueden hacer que hayan cambios? Pues hablamos de precios. Si los precios de grandes economías son diferentes, van a afectar de alguna manera la oferta y la demanda. El ingreso de las economías globales, y a mí siempre me gusta hablar aquí de China. Por ejemplo, China se ha convertido en, y me gusta este término, una aspiradora de materias primas. Y uno de los motivos que explican ese crecimiento en el consumo en general de cereales, de carne y demás, es justamente también el hecho de que su ingreso per cápita ha ido mejorando con el tiempo. Hablamos también de la intervención del gobierno, políticas comerciales, política agrícola, etcétera. Un ejemplo muy claro de esto es, por ejemplo, Venezuela y Nicaragua. Generalmente Nicaragua le vendía carne a Venezuela y a raíz de todas las complicaciones que todos conocemos en Venezuela, Venezuela deja de comprar esa gran cantidad de carne que le exportaba a Nicaragua y efectivamente Nicaragua tiene que ubicar esa carne en otros mercados. Los suministros disponibles, generalmente en la parte de carne bovina no se habla mucho de inventarios, pero por lo menos sí juegan ahí dependiendo del mercado en que estemos conversando. Preferencias del consumidor, pues aquí hay preferencias positivas y negativas.
¿Por qué les digo esto? Porque hay preferencias positivas que ya todos conocemos. Por ejemplo, que la carne de Costa Rica, ahí Leo va a tocar más el tema, es una carne diferente, es una carne de pastoreo, etcétera. Este tipo de elementos permitirían diferenciar la carne o presentan el potencial de diferenciar la carne a nivel internacional y local. Pero por otro lado, tenemos otro tipo de tendencias que juegan al contrario. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de esta crítica hacia el sector injusta, digamos, de que es un sector contaminante, en Costa Rica no es así, lo sabemos todos acá, o también cuando hay unas tendencias de la carne vegana, etcétera, ese tipo de tendencias, pues efectivamente puede llegar a afectar. Mano de obra, cuestiones ambientales y otros factores externos, por ejemplo, el coronavirus, efectivamente todavía estamos en pandemia y eso ha hecho que los mercados tengan movimientos muy interesantes y enfermedades zoonóticas que son particulares en la parte pecuaria. Y ahí podemos hablar de dos en general que todos conocemos, que es la fiebre aftosa, generalmente en Sudamérica, que ha afectado algunos países e incluso llega a afectar el precio con que el país llega a negociar con otro país la carne. Y también las vacas locas, que es un ejemplo, Canadá en su momento encuentran casos y por eso tiene que cerrar o parcialmente parte de o lugares de producción y efectivamente puede haber algún tipo de afectación a la producción local. Bueno, dentro de también me gustaría mencionar que en Costa Rica particularmente tenemos tratados de libre comercio, dentro de los que puedo mencionar como los más importantes, en donde se negocia la carne bovina, está el tratado de libre comercio con China y el tratado de libre comercio con Estados Unidos, y también incluiría ahí de Centroamérica. Y el principal mensaje que les quiero dejar acá es que en todos los casos, esos tres que mencioné, todos ya se encuentran prácticamente desgravados, es decir, Costa Rica exporta sin aranceles y importa generalmente también sin aranceles, lo cual dice mucho del sector, porque, bueno, ahí Leonardo, no me voy a adelantar a lo que va a mencionar Leonardo, pero hemos podido saber competir en mercados internacionales, ¿verdad? Y ha incluso aumentado las exportaciones de Costa Rica. Ok, primero quiero mencionar que vamos a ir viendo varias perspectivas a nivel internacional y a mí me gusta ir seleccionándolas por partes. ¿Por qué por partes? Porque generalmente hay varios informes que tocan el tema. En este caso, el informe más reciente es de la USDA y corresponde a un informe que ellos hacen 2 veces al año, y en este caso la información más reciente es la de enero. Y quiero hacer una aclaración importante. Este informe no contempla o todavía no tenía mencionado el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, por lo que efectivamente vamos a ir viendo ahí en el camino qué cosas pueden cambiar y qué no en estos datos. Este informe de la USDA nos resume básicamente la oferta y demanda mundial. Dentro de la oferta podemos hablar de la producción y el consumo, podemos hablar de la demanda. Más o menos para que entendamos este tema, lo que se espera para el año 2021, lo pueden ver acá, el año 2022, es que la producción o la oferta aumente de 57.8 a 58.2, es decir, un incremento del 0,7%, y la demanda de 56 millones de toneladas a 56.6, 0,5% de aumento. Aquí el mensaje que es importante ver acá es que el aumento de la oferta es mayor a la demanda. Y en este caso particular, cuando esto se ve así en el mercado, cuando se espera que haya una mayor oferta que demanda, generalmente lo que se supone es una caída neta de la demanda. Por lo tanto, en esta primera lámina podemos ver que hay una presión a la baja, según las estimaciones de la USDA, una posible baja en los precios internacionales, que sin embargo consideramos que puede ser muy leve, realmente muy leve, debido por la fuerte demanda de carne bovina de China, que de hecho vamos a analizar en próximas diapositivas. Pero bueno, este es el primer mensaje acá, que se espera que la oferta crezca más que la demanda, y eso supone una caída neta y por lo tanto una pequeña presión a la baja que no se espera sea tan fuerte por la demanda de China. También es importante analizar, como les he dicho al inicio, Costa Rica es realmente muy pequeño comparado con otras potencias en general, de que producen, exportan, importan o consumen carne bovina, ¿verdad? Son muy pequeños, estamos hablando de Costa Rica produce 90,000 toneladas comparado con, por ejemplo, Estados Unidos produciendo 12.4 millones de toneladas, o sea, la comparación es interesante.
Vamos a ver, dentro del año 2022, la USDA también pronostica que Estados Unidos va a ser el principal productor, se va a mantener ahí, y seguido por Brasil, China y la Unión Europea. Después, en la parte de consumo, podemos ver que continúa siendo Estados Unidos el que se espera que tenga el mayor consumo. Después sigue China. China, vean que ya pasa al segundo lugar en consumo. Brasil también consume bastante carne, y la Unión Europea en cuarto lugar. Y en importaciones pueden ver que aquí sí China lidera. Entonces lo analizamos con más detalle. Y Estados Unidos ahí está en el segundo lugar. Tenemos la Unión Europea, ya ahí no es tan importante en la parte de importaciones. Y en la parte de exportaciones sí podemos ver que el que lidera en este momento las exportaciones a nivel internacional es Brasil, claramente, ¿verdad? Brasil lidera las exportaciones, ha tenido un incremento fuerte en la producción, que también ha redundado en la parte de exportaciones, y ahí en segundo lugar tenemos a Estados Unidos, y se acerca mucho a Australia. Australia no estaba en top 3 en los últimos años, pero ya para el 2022 sí se pronostica que estén en el top 3 de exportaciones, a pesar de que ustedes pueden ver que Australia no está en el top 3 de producción. Ellos tienen una producción bastante eficiente que les ha ayudado a proyectarse a nivel internacional. Veamos un poquito cada país por aparte, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos con China. ¿Por qué me gusta a mí empezar con China? Porque particularmente el 63% de las exportaciones del país tienen como origen China. Entonces resulta fundamental para todos conocer qué es lo que se espera en este mercado. El primer mensaje en esta parte es que China no tiene la capacidad de producir toda la carne que ocupa la población, específicamente la carne bovina. China no es capaz de producir toda esa carne, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues importar lo que falte para cubrir su consumo. Veamos un poquito esta gráfica. Podemos ver aquí que en la parte verde estamos hablando de la parte de consumo, hablamos de alrededor de 10 millones de toneladas, y en la parte verde más clara vemos la producción. Efectivamente, aquí hay un espacio, si podemos ver, este espacio tienen que cubrirlo a través de importaciones. Y es por eso que China es tan fuerte en la parte de importaciones. Hay un efecto que ayuda en esto, y es un efecto que lo hemos discutido de hecho en varios foros, y es que a partir del 2018 sucede algo que es crítico para el sector porcino de China, que es la aparición de la fiebre porcina africana. Y esto hace que cuando aparece esta enfermedad, digamos, en los animales, pues se tenga que sacrificar mucho el hato de cerdo en China, y después, eso hace que los precios internos de China se disparen del cerdo, e incluso llegan a estar parecidos a los de cerdo, a los de la res. Entonces, eso hace un efecto de sustitución muy interesante a nivel local. Y eso es lo que ha ayudado incluso dentro de los factores a aumentar fuertemente la demanda de carne de otros países. Veámoslo entonces en la perspectiva. Pues espera que la producción apenas crezca un 1%, mientras que el consumo crezca un 3% y la importación un 8%. Claramente, ante un aumento del 1% en la producción, muy poco significativo, tenemos que ver cómo ellos tienen que importar la mayoría de carne. Ahora, hablando de China también, tenemos que ver quiénes son los principales proveedores de carne de este país, y vieran que aquí comanda Brasil. Y si pueden ver, de hecho, la mayoría está concentrado en Sudamérica. Vean que Brasil, Argentina y Uruguay son países que básicamente cubren un gran porcentaje de la demanda de carne bovina de China. Entonces, si algo pasa en estos países, efectivamente va a haber algo relevante en el mercado. Lo positivo para el país y en general es que se espera que continúe creciendo la demanda de China de carne de res. Entonces, eso es algo muy positivo para el país, que posiblemente pueda redundar en una estabilidad de los precios. En Estados Unidos, vieran que se espera justamente lo contrario, se esperan bajas en todos los indicadores: producción, consumo, exportaciones e importaciones. Se habla mucho de problemas logísticos a nivel local con los mataderos. También se habla de pueden ser afectados por el incremento de los precios de los cereales, etcétera. En general, la mayoría de indicadores para Estados Unidos son negativos. Aquí me faltó obviamente un toquecito porque me gustaría ver que ustedes vean que Costa Rica apenas exporta lo que es un 1% de lo que demanda China. Y este es un mensaje muy importante, porque quiere decir que si Costa Rica produjera más, podría venderle más a China, pero en este caso apenas logramos suplir un 1% de la demanda total de
de China. Y en Estados Unidos el valor corresponde a un 0,5. De hecho, es interesante porque se ha pasado a venderle más a China que a Estados Unidos. En años anteriores, cuando el mercado chino no tenía esa fuerte demanda, vendíamos más a Estados Unidos. Es uno de los mercados más viejos de los cuales le vendemos a Estados Unidos. Y tenemos además que analizar un poquito Brasil. Las expectativas para Brasil todas son positivas, tanto en la producción, el consumo, como la exportación. Sin embargo, vean que esta barrita verde, que es de consumo, es mucho más pequeña que la que vimos en China, lo que quiere decir que ellos básicamente tienen un excedente que pueden exportar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hacen ellos. Ellos básicamente son de los principales proveedores del mundo y podemos ver que dentro de sus principales destinos de la exportación claramente está China, y ahí sigue con una parte de Estados Unidos. Podríamos prever que incluso en Estados Unidos puede aumentar este año. Y ahí tienen otros países de Sudamérica, como, de Asia, como Hong Kong, también está incluido ahí. Posteriormente analicemos también el país de Argentina. Generalmente no lo poníamos acá, pero considero que es importante porque está dentro de los países que se esperan que crezcan en la parte de exportación. Es interesante porque a pesar de que la producción y el consumo se espera que decaigan, la exportación se espera que crezca. Y pueden ver que más del 50% del valor de las exportaciones de Argentina están dirigidas a China. Entonces vean cómo Sudamérica está muy enfocada en el mercado asiático, con gran potencial. Y tenemos Australia, que de hecho es el que tiene la perspectiva más favorable en la parte de exportación. Parece ser que a nivel de producción ha tenido condiciones ambientales favorables, y pueden ver que se espera que en exportación crezca un 14%. Este es un mercado muy interesante con respecto a todos los demás, porque pueden ver que él no tiene como principal destino China, como los demás que hemos visto, sino que dentro de sus principales destinos están Japón y Corea del Norte. Pero lo más interesante en este mercado es que tiene muy bien diversificadas las exportaciones en general de carne bovina. Entonces, es un mercado interesante que juega fuerte para el 2022. Ok, comparando un poquito las perspectivas macroeconómicas de estos países, podemos ver, por ejemplo, China, Estados Unidos y Brasil. Vamos a compararlos. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que el PIB de China para el 2022 crezca un 4.8%, lo cual significa una perspectiva favorable en la producción. Estados Unidos un 4% y Brasil apenas un 0.3%. Si vemos el PIB per cápita para el año 2022, según el Banco Mundial, China llega a 10.435, que de hecho ha sido un factor relevante para que ellos consuman más, por cuanto ha ido mejorando este indicador a través del tiempo. Y en cuanto a Estados Unidos, pues ni hablar, tienen un PIB per cápita bastante alto, lo cual los convierte en uno de los mayores consumidores de carne de res, como hemos visto, y también tenemos a Brasil ahí con un PIB per cápita menor. Este indicador es muy interesante, el índice de expectativa del consumidor se lee de dos maneras. Si está arriba de 100, lo que quiere decir es que la mayoría, la población del país está dispuesto a gastar. Si está menor a 100, lo que quiere es que hay una mayor perspectiva de ahorro en el futuro. Y pueden ver que en China se mantienen las condiciones favorables hacia el consumo, lo cual básicamente pega con los datos que vimos de perspectivas de aumento de importación y consumo en este país. No así como vimos en Estados Unidos, ahí vimos que los indicadores eran negativos y aquí hay una concordancia en los datos. Y Brasil, vimos ahí que está tirado más a la parte de aumentar la parte de exportación, ¿verdad? 4%. Y el consumo per cápita de carne bovina de estos países, podemos ver que China llega a 4 kilos por persona, sin embargo se espera que en los próximos años puede llegar hasta 6 o 7, todavía hay mucho potencial en este mercado. Estados Unidos, ahí se mantiene con un número bastante elevado, pueden ver que hasta 26 kilos por persona, y Brasil 24.6 kilos por persona. Veamos un poquito también qué se espera. Esto ya pasamos a otro informe, es el informe anual o bianual de la OCDE-FAO, en que generalmente se analizan perspectivas a generalmente 9 o 10 años. En este caso estamos analizándolo del 2021 al 2030. Y lo que espera la OCDE-FAO, tanto en la producción como en el consumo, es un incremento de la producción de carne de cerdo, un incremento en la producción de carne de aves
y también en la carne de res. Pero aquí lo interesante es que el incremento que se espera tanto en la carne de aves, digamos que directo pollo, con el cerdo es mucho mayor a la perspectiva de crecimiento en la carne de res, en la carne bovina. Y tiene mucho sentido. Todos sabemos que aumentar la producción de estas dos proteínas, aves y cerdo, es mucho más, requiere un menos periodo de tiempo con respecto a aumentar la producción para un país, digamos, de la carne bovina. Pero pueden ver que las perspectivas en general hablan de un aumento en la producción en general de la carne de aves y cerdo mayor con respecto a la carne bovina, lo que podría hacer que se pierda competitividad en el largo plazo en esta proteína de carne bovina. Veamos el precio del maíz y aquí vamos a ir tocando un toquecito el tema de Ucrania, que me parece relevante ya de mencionar. Y es que toco aquí el maíz porque es uno de los principales insumos usados en la elaboración de concentrados, que efectivamente existen actividades que dependen mucho de los concentrados. Y aquí, este es el verde más clarito, este es el maíz. El verde más oscuro, en este caso, es la carne bovina, el precio de la carne bovina internacional. Ambos son precios internacionales. Y es un indicador para medir cómo ha estado creciendo o decreciendo el precio en el tiempo. Y ustedes pueden ver algo muy interesante. Vean el maíz, cómo explota de un punto a otro. O sea, vean cómo tiene esta fuerte curva de crecimiento. Después hay una baja y después vuelve a crecer. Y en cambio la carne bovina empieza a crecer y mantiene un crecimiento más o menos constante en el tiempo. ¿Qué explica este comportamiento del maíz? Pues vieran que volvemos al tema de China. China casi explica siempre todo, dice uno. Pero no, vieran que China en este caso hay una recuperación, se está recuperando el mercado de cerdo de China todos sabemos aquí que el mercado de cerdo demanda cereales, ¿verdad? Para su alimentación, ¿verdad? A través de concentrados. Entonces, a través de esta recuperación que se está dando en el mercado chino, pues vieran que la demanda de los cereales se ha vuelto bastante interesante, bastante fuerte. Y eso hizo que ante un crecimiento de la demanda, pues el precio se dispare fuertemente. Y pueden ver que a pesar de que hubo una baja, pues el precio volvió a subir. Se espera por lo menos que en los próximos 3 años el precio del maíz se estabilice, pero queda la duda para todos que eso va a depender de lo que pase en Ucrania, que es la siguiente diapositiva que vamos a ver. Por ahora, sí es importante destacar que este incremento en el precio del maíz claramente afecta a economías en donde dependen mucho de los concentrados para producir ganado. Por ejemplo, Estados Unidos claramente. O sea, efectivamente, vimos que las perspectivas de Estados Unidos son negativas y esto puede ser uno de los factores que está influyendo en ese comportamiento. Bueno, además, hablando un poquito aquí de cifras, pueden ver que mientras el precio de la carne bovina creció un 34% en el periodo de agosto de 2020, anda como por acá, en febrero de 2022, el maíz creció un 96%. O sea, de verdad, el maíz se ha vuelto un tema interesante de darle seguimiento, pero aquí llega un mensaje más importante. Aquellos productores, creo que todos los ganaderos han sentido esta alza en los precios de los concentrados, pero creo que aquellos ganaderos que han optado más por técnicas sostenibles, que no dependan tanto de insumos externos, no van a ser tan impactados negativamente como aquellos productores que sí dependen de concentrados para la mayoría de su producción. ¿De acuerdo? Veamos un poquito la guerra de Ucrania. Es interesante analizar ese tema. Veámoslo en dos lados. Por un lado tenemos la parte de Rusia. En este caso, Rusia, analizando un poquito los datos que encontré en FAO, encontré datos, cuesta encontrarlos realmente. No se puede tener una certeza si realmente Rusia reporta los datos correctos, porque podrían perfectamente tener algún grado de sesgo, pero por lo menos hablamos de entre 20.000 a 40.000 toneladas anuales de importación, lo cual es un número pequeño cuando comparamos los países que vimos ahorita en la segunda lámina. Pero entonces, por el lado de la demanda, yo no esperaría un fuerte impacto, es decir, que Rusia deje de mandar carne y eso signifique 20.000 a 40.000 toneladas, no significa que se va a inundar el mercado de carne y por eso van a bajar los precios. Por lo menos ese escenario yo no lo veo tan viable, no lo veo posible. Lo que sí veo es una afectación por el lado de la oferta. ¿Y por qué? Les voy a decir, vean, Ucrania es el cuarto país del mundo de exportador de maíz
y de, ahorita se me va el otro cereal. Entonces, ahorita me recuerdo, es que no recuerdo el otro cereal. Pero bueno, veámoslo por la parte del maíz. Es el cuarto exportador a nivel mundial de maíz. Y todos sabemos que el maíz es uno de los principales insumos de los concentrados, claramente. Además, claramente se están impactando los precios del petróleo. O sea, todo eso lo hemos notado a través de... gracias, José, es trigo, correcto. Cuarto nivel mundial en maíz y en trigo. Entonces, vean lo que está pasando. Si existe afectación de parte de Rusia en los productores de maíz y de trigo de Ucrania, claramente la oferta de estos cereales se va a ver afectada. ¿Y qué significa que esta oferta de cereales de este país se ve afectada? Al ser uno de los grandes productores, va a hacer una presión hacia el alza en los precios de los cereales. De hecho, ahí se menciona ya en los mercados futuros que ya se están viendo posibles ahí alzas a través de este impacto. Y claramente, ante un aumento en el precio de los cereales, todos sabemos que los más afectados son las economías en donde dependen fuertemente de los cereales para producir ganado, para producir carne de res. Y en este caso, pues esperaría una fuerte afectación en economías como Estados Unidos, en donde existe una alta dependencia de los cereales para su producción. También hay un problema logístico, porque todos sabemos ahí que existen alzas en los combustibles que pueden perjudicar, ¿verdad?, la parte logística a nivel mundial. Y entonces habría que ver si sumado al posible aumento de los cereales, tenemos también un aumento en los costos de las cadenas logísticas, que eso sí afecta a todo, o sea, no solamente a la carne de res, afectaría absolutamente todo. Y tenemos además un dato muy interesante. Rusia es uno de los principales exportadores mundiales de fertilizantes, especialmente basados en nitrógeno, potasio y fósforo, lo cual es muy importante de entender porque eso quiere decir que países productores de maíz, el maíz es muy intensivo, de hecho, en el uso de fertilizantes, van a verse afectados por el aumento del costo de los fertilizantes. Entonces, es una cadena, podemos decirlo así. Al final, ustedes vieron que tiene un factor común. Si hay una afectación en los precios de los cereales al alza, se esperaría que también exista una afectación inmediatamente en la parte de oferta de carne bovina, ¿verdad? Eso sería en el mediano, o puede ser un poquito más largo plazo. Una afectación en la parte de carne bovina de esos países que dependen mucho de los concentrados para producir. Entonces, sí, empieza a jugar la guerra de Ucrania, si se sigue profundizando, si sigue extendiéndose y empieza a afectar los mercados cereales, pues posiblemente pueda ser uno de los factores que puedan hacer que el precio internacional de la carne de res aumente. Dentro de las perspectivas de 2021-2030, aclaro, esta perspectiva no estaba considerando la guerra de Ucrania también, dentro de este informe de la OCDE y también el informe del Banco Mundial. Ellos siempre hacen una predicción de precios, veamos y concentrémonos un poquito en el 2021 y 2022. Ambas predicciones de precios, tanto del Banco Mundial como de la OCDE-FAO, son positivas en el precio de la carne de res, promedio internacional, para hacer la aclaración claramente. Pero ellos dicen un mensaje muy interesante, dicen que si se empiezan a recuperar importantes países productores, exportadores, como son Argentina, Australia y los Estados Unidos, posiblemente este crecimiento no sea tan fuerte como vimos que pueden pasar en otros mercados. Entonces, ahí pueden ver que la tendencia es creciente, pero no son impactos muy fuertes en el crecimiento, como así pasaron en los últimos 2 años, ¿verdad? En la parte de la carne de res, por ejemplo. Pero como toda predicción falla, ¿y qué puede ser? Puede fallar debido a restricciones sanitarias y políticas. Ya vimos que estamos viendo el nuevo factor, que es la guerra de Ucrania, que pueden afectar el mercado como tal. Dentro de las proteínas, podemos ver que en la parte del cerdo, es bueno compararlo siempre con otras proteínas. Se espera que el consumo y la parte oferta y demanda de la carne de res crezca un 3.6%, o sea que sea igual, digamos que un empate técnico. Entonces, por ahora en esta parte no existen pistas de que existan
cambios en los precios del cerdo, en la oferta y demanda. En el pollo sí es al revés, vieran que se espera que la oferta de pollo crezca un 1.7% contra 1.6% del consumo, la demanda de pollo, por lo que evidencia una posible baja en los precios que efectivamente le hacen competencia a la parte de la carne de res. Pero aquí hay un factor que es importante considerar, y aquí volvemos a la parte de Ucrania. Siempre y cuando los precios de los concentrados se mantengan elevados, la verdad es posible que los precios de estas proteínas, que dependen mucho más que la producción bovina de concentrados, se mantengan elevados. Efectivamente, si los precios de los cereales siguen creciendo y van a seguir creciendo, pues esperaría que estos precios se eleven. No, es algo que sería inevitable. Ok, veamos un poquito, este es el indicador de precio de carne de la FAO. Ellos lo publican de forma mensual y veamos un poquito cómo han sido los comportamientos de las tres proteínas en cuanto al precio internacional. Ustedes pueden ver acá que esto es el índice de la carne de res, perdón, esto es el pollo y esto es el cerdo. Ustedes pueden ver claramente que la perspectiva en cuanto a este precio es un incremento, ¿verdad? Que ha sido superior en la carne de res que con respecto al pollo. Es decir, dentro del precio internacional se ha visto impactos más altos, positivos, en la carne de res con respecto a las demás proteínas. Y pueden ver aquí en la parte de cerdo que hubo una alza interesante en los primeros meses de 2021. Dentro de lo que se explica aquí, claramente, y yo podría decir acá que esta parte de la baja, o sea, este baja podría ser por la recuperación del mercado chino de carne de cerdo. Si ellos están recuperando el nivel de producciones antes de la fiebre porcina africana, es posible que eso dé una presión hacia la baja en los precios, que efectivamente nos podría afectar, porque si dentro del mercado chino la carne de cerdo se vuelve más barata que la carne de res, es posible que los consumidores empiecen a sustituir el consumo, ¿verdad? Sin embargo, si se lee ahí noticias, se ha visto que ya la carne de res ha encontrado nichos importantes en China y por lo tanto las predicciones siguen siendo positivas. Pero no hay que dejar siempre de estar vigilando este tipo de variables. Y para concluir, en resumen, lo que se espera para el 2022, si vimos la primera lámina, por lo menos no vemos pistas en cuanto a demanda y oferta, para ser claro, de que sigan subiendo los precios de la carne de res o la carne bovina al ritmo que pasó el año pasado y el año antepasado, que realmente ustedes ven la gráfica era bastante fuerte. Lo que nosotros esperamos es que posiblemente se mantengan estables o incluso hay predicciones que vimos al inicio que podrían bajar, pero esa baja podría ser poco significativa debido a la demanda de China. Realmente no se esperaría que fuera fuerte. Y también un factor importante que ha jugado diferente a otros periodos en donde ha habido bajas en los precios es que ahora todo el comportamiento del mercado tiene sentido, es decir, las variables lo explican, la demanda de China, el precio de los cereales y demás. No es una burbuja, porque cuando hay burbujas, entonces el mercado se acomoda muy rápido, es decir, vemos un crecimiento en una cuestión de 4 o 5 meses y en una cuestión de pocos meses, el precio baja de forma muy significativa. En este caso no. Nosotros esperamos que si el mercado empieza a bajar de alguna manera el precio, esa baja sea gradual, no de forma acelerada. China continuará demandando carne bovina y es un hecho que no podemos dejar atrás, es súper importante, lo cual es positivo para el país y se espera que continúe siendo una demanda fuerte, lo cual efectivamente nos ayuda en los precios, ¿verdad? Brasil, Australia y Argentina son los que se esperan que aumenten la exportación de carne de res en el 2022 y por lo tanto son los que hacen que esa exportación sea con una perspectiva de crecimiento. Y ojo a esto, si los efectos de los cereales por la guerra de Ucrania se intensifican, es probable que los precios del cerdo y el pollo crezcan. Y además que se afecte la oferta de carne bovina en países muy dependientes de los cereales como Estados Unidos y al final eso redundaría en un crecimiento en el precio internacional de la carne del res. Y eso sería la parte que me corresponde. Agradecerles a todos por su atención. Brian, tenemos una consulta de don Danilo Alpizar, entonces le acabo de abrir posibilidad a don Danilo para que haga la consulta vía audio. Adelante, don Danilo, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, gracias. Sí, la duda es con respecto a estos mercados, que entonces la carne, la producción nuestra, como no es tan dependiente de cereal, en la producción de carne sí se va a ver afectada, pero positivamente, ¿cierto? Sí, sí, se intensifica los efectos de la guerra de Ucrania, y los mercados de los cereales aumentan de precio y hay una afectación en la oferta, por ejemplo, de países grandes como Estados Unidos. Efectivamente, eso incidiría en que los precios locales de Costa Rica se mantengan estables o puedan crecer más. Correcto. Gracias. Sí, sobre ese tema, don Danilo, pues siempre hay como cosillas en el aire, ¿verdad? Eh, el encarecimiento de granos a lo que nos lleva es a una menor oferta. ¿Por qué? Porque el grano empieza a competir entre si se lo come el ser humano, por decirlo así, o se lo come el ganado. Entonces empieza a existir una presión que lleva los precios hacia arriba. Eso encarece las estructuras de costos y hace que los países eh, que producen a base de granos saquen animales más livianos, usualmente, ¿verdad? Porque no sirve tener los demás en un feedlot, tienen parámetros de calidad sobre algunas cosas. Y bueno, si se entiende así, animales más livianos implica menos oferta de carne. Y si la demanda se mantiene o aumenta, por los motivos que sea, ¿verdad? Vamos con precios para arriba. Cosa que es relativamente beneficiosa para Costa Rica, que como iremos viendo, produce cerca del 90%, la base de la alimentación del 90% de las fincas en Costa Rica es la pastura. No es que solamente coman pastos, en eso estamos claros, ¿verdad? Pero la base de la alimentación es la pastura, lo cual hace que, por lo menos en los estudios que hemos realizado en Corfoga, el costo de alimentación represente entre un 5 y un 10% del costo total de la finca, ¿verdad? Si entendemos eso, ahí, digamos, en fincas de carne, ¿verdad? Porque las lecheras, los reportes que hay en Dos Pinos y otras latitudes, ¿verdad? Hablan del 40-50% del costo en alimentación. Si la finca mantiene ese parámetro de alimento de fuera y son alimentos que no necesariamente se traen de afuera, sal, mineral, ensilaje, subproductos agrícolas, cosas de ese tipo, entre un 5 y 10%, definitivamente vamos a tener una ventaja competitiva como país, ¿verdad? Por lo cual, agradecerle la pregunta y muy atinente al tema. Bueno, no sé si hay preguntas, Brian, de la sección, aparte de la de don Danilo. Vamos a ver. Ana No. Patricia Araya tiene una consulta. Ya le permito hablar, doña Ana Patricia. Por favor, doña Ana Patricia, le acabo de abrir la posibilidad de consulta, así que adelante. Doña Ana, ahí está. ¿Sí se me escucha? Ok. Perfecto. Gracias. Observando una información que en algún momento se publicó un artículo en la Universidad Técnica Nacional de las exigencias del mercado internacional referente a los grosores de grasas y algunas exigencias que hay con niveles a las calidades de las carnes. ¿Consideran ustedes que si esta crisis continúa y se agudiza, incluso haya alguna variable en esos niveles de exigencia en el mercado internacional? Sí, podrían haber variaciones en las exigencias. Lo ve uno en datos de comercio internacional de manera muy sencilla. Por ejemplo, hay países que, digamos, cuando tienen alguna dificultad en abastecer mercados, ¿verdad? Países que antes no permitían entrar, de repente les abren las puertas de par en par. El caso más reciente y más grande, digamos, tal vez ya lo acaba de mencionar Brian, es Estados Unidos. Estados Unidos, antes del 2015, por decirlo así, tenía parámetros y cerrado todo Sudamérica. En algún momento empezaron a competir un poco más fuerte con mercados asiáticos y demás, que empezaron a demandar muchísima más carne, y aún con aftosa, con lo que fuera, abrieron las puertas de par en par, ¿verdad? Lo cual no nos ha quitado mercado a nosotros necesariamente, pero sí hay, digamos, un juego entre el parámetro que tengo cuando tengo abundancia de un producto, ¿verdad? Y es
totalmente político, no técnico, ¿verdad? Y el mismo parámetro que establezco cuando tengo necesidad de ese producto, ¿verdad? Vamos a ver qué tan abundante va a ser la oferta y la demanda de carne en el mundo. Sí, tenemos dos consultas en Facebook Live. La primera, Claudio Arce nos pregunta, ¿qué ha pasado con el inventario nacional? ¿Tenemos más o menos cría para suplir la demanda de carne? Ahí le adelanto que Leonardo va a tocar el tema en la Ahora toco el presentación. tema, don Claudio. Muchas gracias. Y tenemos otra de Juan Carlos Castillo. Buenas noches. ¿Se ha hablado en algún momento de la carne producida en laboratorio? ¿Se ha analizado y proyectado el impacto de ese tipo de producción? Sí, digamos, vamos a ver, no hay un estudio formal sobre el tema. Nosotros de vez en cuando le damos algún monitoreo y por lo menos nosotros de lo que hemos visto en el precio de las acciones de Beyond Meat o alguna cuestión así, ha ido a la baja. Vamos a ver, de repente podría ser un tema mucho más pesado en adelante, pero al día de hoy han logrado sacar productos relativamente caros que van a un nicho muy especializado. Hay gente que de los veganos, digamos, y los veganos estiman entre un 5 o 7% de la población, ¿verdad? Entonces, no ha tenido un impacto de gran relevancia a nivel internacional. Aquí habría que ver si existe posibilidad de un cambio tecnológico fuerte en la materia, ¿verdad? Y si existiera este cambio tecnológico fuerte, pues ya hay que hacer una valoración nueva. En este momento no está siendo punta de lanza, me parece, las carnes vegetarianas digamos, las sintéticas, que no quita el punto tampoco de que compitan con la carne. Lo que pasa es que a qué escala, a qué nivel. Si el precio va para arriba es porque la demanda está altísima de carne, ¿verdad? La gente sigue demandando carne, tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Entonces, bueno, ahí por ese lado nosotros ponemos muchísima atención y muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, no sé si hay más preguntas, Brian. Si no, pasamos a situación en Costa Rica de una vez. No tenemos más preguntas. Listo, vamos para adelante. Bueno, ahí, situación en Costa Rica. Vamos a ver, no me está pasando. Ahí está, y ahora sí estamos bien. En este entendido, pues bueno, ahí tenemos la situación de qué representa Costa Rica. Como ya lo mencionó Brian, somos un país pequeño en el mundo. Segundo año consecutivo rompemos récord de exportaciones. ¿A qué se debe que rompamos el récord de exportaciones por segundo año consecutivo? A que la carne está cara en el mundo. Los precios de referencia que nosotros tenemos de hoja amarilla hablan de un incremento del 30% aproximadamente. Ahí varía de acuerdo al producto. Hay algunos que se demandan un poquito más, otros que se demandan un poquito menos. Ahí en promedio es un 30% lo que se ha incrementado. ¿Qué pasa? Que en el país el precio de las exportaciones todavía no ha llegado a ese 30%. Sin embargo, vamos a verlo más adelante, el precio canal sí está ubicado alrededor del 30% adicional. El precio de las exportaciones ha subido un 16%, ¿verdad? En promedio. La estadística tristemente es muy gruesa en esta materia, ¿verdad? No nos permite ver si se está exportando más o menos calidad, porque al final de cuentas eso hace engañoso el dato del precio. Pero bueno, vamos por ahí, 33,000 toneladas. Si ustedes lo ponen en perspectiva, ¿verdad? En el año 2015 andábamos alrededor de las 15,000, 16,000 toneladas en exportación y eso era como el récord histórico. O sea, en los últimos 6 o 7 años duplicó Costa Rica la capacidad de exportación totalmente. ¿Qué pasa con importación? Bueno, viene a la baja, ¿verdad? El año pasado estuvimos arriba de las 10,000 toneladas de importación y en este momento estamos por debajo de las 10,000. ¿Y por qué viene menos carne al país? Bueno, y precisamente por eso, porque hay otras latitudes, otros lugares en el mundo donde se está pagando muchísimo más por esa carne, ¿verdad? Lo cual desvía los flujos de esa carne que entraba usualmente al país hacia otras direcciones. Ni que hablar, digamos, de la importancia que tiene el sector en materia socioeconómica, ¿verdad? Estamos hablando del sector agropecuario más grande del país, 37,000 fincas con ganado, ¿verdad?
aquí en Costa Rica, que nos reconocen como país cafetalero, bueno, tenemos más fincas ganaderas que más fincas cafetaleras, ¿verdad? Estamos hablando del sector que, considerando empleos directos e indirectos, tiene la mayor cantidad en el país, 60,000 empleos directos e indirectos, ¿verdad? Como vimos, al ser economía pequeña, los precios responden a oferta y demanda, y bueno, otra serie de beneficios, ¿verdad?, que tenemos sobre producción amigable con el ambiente y baja dependencia de insumos externos, ¿verdad?, que ya es algo que veníamos comentando, que no es algo que se pueda dar el lujo todos los países, ¿verdad? Hay algunos que tienen el beneficio de ser grandes productores de granos, pero otros que tienen sectores ganaderos grandes y poca capacidad de producir ese alimento que come el ganado. Y aún así lo produjeran, dividen producción entre consumo humano y consumo animal, ¿verdad? ¿Qué son los últimos datos que tenemos sobre el hato en el país? Estamos hablando de un hato que de acuerdo a la estimación 2019 cae, ¿verdad? Estábamos alrededor del 1.600.000 cabezas, en este momento estamos en 1.427.000 según la encuesta nacional agropecuaria. Uno se podría preocupar sobre el hecho, pero si vemos el tema con un poquito más de perspectiva, el censo agropecuario del 2014 nos hablaba de 1.300.000 cabezas aproximadamente. Entonces, aún así la tendencia es al alza, ¿verdad? En general, tenemos una mayor cantidad de hembras que de machos, cerca de 1 millón de cabezas de hembra y alrededor de 400.000 cabezas de machos, ¿verdad? En el país. Y la tendencia, por lo menos que hemos estado viendo en los últimos meses, es de un desplazamiento de actividades lecheras hacia actividades de carne. Digamos, cuando vemos la cantidad de inventario de carne, ha venido al alza con respecto a las actividades lecheras, lo cual se podría explicar en buena medida por el incremento en los precios internacionales y en el precio doméstico de la carne, ¿verdad? Eso ha generado esa presión hacia este tema. Hemos visto con los precios en subasta. ¿Qué está pasando con los precios en subasta? Pues bueno, tenemos un crecimiento sostenido desde el año 2019. 2019 teníamos precios, por ejemplo, en animales jóvenes, digamos, hablemos de terneritos, que andaban ligeramente por encima de los 800 colones, ¿verdad? Precios que eran complicados para el productor de cría, ¿verdad? Las hembras, por ejemplo, menores de 250 kilos, inclusive hasta los 400 kilos, en promedio se ubicaban entre los 700 y los 800 colones, y de manera sostenida hemos venido teniendo incrementos, ¿verdad? En este momento, cuando vemos hacia enero de 2022, vemos que los machos de cualquier peso, ¿verdad?, en promedio se ubican alrededor de los 1.500 colones por kilogramo. ¿Qué nos dice esto? Que hay un margen del 300 más o menos, ¿verdad? Que animales muy buenos se pueden estar vendiendo en este momento fácilmente a 1.800 colones, 1.900 por ahí, y que animales de menor calidad, ¿verdad?, se podrían estar vendiendo alrededor de los 1.300, 1.200, pero el mercado nos habla en promedio de 1.500 colones en el tema de los machos. En el campo de las hembras, ¿verdad? Las hembras se están vendiendo en promedio a 1.300 colones, ¿verdad? En todas las categorías. Esto, pues bueno, habla de que si la ganadería ha logrado mantener o establecer de alguna manera un control en los costos de producción, necesariamente la actividad está siendo más rentable en este momento que en el año 2019. ¿Cuáles son los problemas? Que bueno, todo va para arriba, ¿verdad? Y en este momento la crisis bélica, ¿verdad?, que tenemos en Ucrania nos habla necesariamente de incrementos en el precio del petróleo, ¿verdad? Esto, por lo menos desde mi perspectiva, se me parece mucho a lo que sucedió en los años 70, ¿verdad?
donde tuvimos incrementos muy importantes en el precio del petróleo y a la vez gastos militares desmedidos a nivel mundial, ¿verdad? Lo que generó, y el fenómeno que se conoce como estanflación, ¿verdad? Inflación sin crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que ponerle atención a la evolución de esta materia, pero en este momento, con los precios que hay, la actividad sin duda alguna está mejor que en el año 2019. ¿Qué ha pasado con los precios en canal? Bueno, los precios en canal empezaron a mostrar una mejora más o menos a partir del año 2021. Se rezagó un poco con lo que venía pasando en planta. Actualmente, cuando nosotros comparamos, por ejemplo, los precios del 2021 al 2022, vemos un incremento del 32% aproximadamente. ¿Qué nos dice esto? Que lo que se paga en planta compensa aproximadamente lo mismo que lo que digamos, de lo que ha subido el precio de referencia a nivel internacional. Entonces, planta y precio internacional está bien. Llama un poco la atención que el precio de la exportación no haya subido, pero como les explicaba, la referencia es un poco engañosa porque uno no sabe si estaban exportando lomitos antes y ahora solo están exportando carne molida, ¿verdad? Esos temas habría que poder analizarlos con mayor detalle. Pero lo cierto del caso es que aquí no hay un tema de discusión, digamos, entre compensación de lo que sucede fuera del país y lo que está pasando en industria nacional y en subasta. A mí me parece que los precios están equilibrados en esa línea, por lo menos. Ahora sí, la pregunta que nos hacían antes de empezar en esta sección, ¿cómo anda la producción de terneros? 2020 nos dice que nacieron 395,000 terneros. Como para ponerles de referencia, en este momento, la cosecha de Costa Rica fue de 413,000 animales, ¿verdad? Entonces, lo que se está sacrificando en el año 2021 supera aproximadamente en 18,000 animales el total de nacimientos. Y bueno, están naciendo 50-50 terneros, terneras, como dice la teoría, pero en este momento se está sacrificando más animal que el que está naciendo en el país, por lo menos con los datos que tenemos en el censo del 2020. Claro, aquí hay que ver un tema de reproducción del hato y demás, porque podrían estar mejorando del 2020 al 2021, 2022, pero no son procesos tan cortos, ¿verdad? Uno esperaría que no se esté dando esto, ¿verdad? De incrementos en la productividad, parición y demás. Es el tema vacío que por lo menos a mí me llama la atención y me preocupa, precisamente esto, que nacen 395, pero se pierden aproximadamente 60,000 animales entre su vida adulta y el momento en el que son cosechados, y son pérdidas fuera del sistema, digamos, lo cual nos deja, si volvemos a ver acá, con un neto como de 335,000 animales, ¿verdad? Entonces, aquí sí necesariamente o estamos echando mano del acto o vamos a empezar a traer ganado de afuera. Que si será negocio, no estoy seguro. Por lo menos de manera oficial, SENASA reporta un incremento muy importante para el año 2021 en la importación en pie de cabezas de ganado, ¿verdad? Si ustedes se fijan, 2018, por ejemplo, habían 84 importaciones de cabezas en por todas las fronteras, ¿verdad? En todo el año se trajeron 84 cabezas. Para este año, 2021, la cifra nos va cerrando alrededor de las 12,590 y eso lo ubica en la segunda importación más grande desde el año 2013, ¿verdad? Es una importación ya significativa que nos está hablando de una alta demanda a nivel internacional y que bueno, en este momento el abastecimiento tiene que verse con muchísimo detalle, ¿verdad? No necesariamente estamos produciendo la cantidad de terneros que la industria está demandando, ¿verdad? Y la industria, entiéndase, el mundo está demandando, tanto en Costa Rica como fuera de nuestras fronteras. Ahora, ¿qué vemos acá? Pues estamos viendo el comparativo de precios, ¿verdad? En colones entre subasta y canal.
Si ustedes se fijan, por ejemplo, las diferencias en toros y vacas andan entre 230 y 164 colones. Son relativamente pequeñas todavía. Esto no va a hacer que sea un negociazo mandar a traer ganado de Nicaragua, ¿verdad? Entre las mermas, el flete, el estrés, el costo del combustible, si ahorita se pone el combustible a 1,000 colones el litro, más caro todavía, ¿verdad? Menos probabilidad de comercio. Pero bueno, por ahí anda la cosa, ¿verdad? 230 colones de diferencia en un toro, ¿verdad? 164 en una hembra. Pero si ustedes se fijan, lo que está pasando en canal es más negocio. Por ejemplo, si ustedes le ponen un rendimiento cárnico del 54%, mandar a traer carne en caja es muchísimo más rentable que mandar a traer el animal en este momento, ¿verdad? Entonces, no lo podemos asegurar porque Nicaragua acaba de firmar un convenio con China, ahorita empiezan a exportar y están en esa línea también de mandar fuera del país, pero si empezara a entrar más carne en este momento por condiciones del mercado es más interesante traer carne en caja que mandar a traer animales, ¿verdad? Y las diferencias ahí están, ¿verdad? Con 54%, estamos hablando que la diferencia en el canal de hembra debería ser como alrededor de 300 colones y la diferencia en el canal de macho debería ser como de 426. Lo que, bueno, ahí nos da una señal de que hay que poner atención con las importaciones en caja. ¿Cómo van los temas de producción y consumo? Pues bueno, las plantas están abarrotadas, ¿verdad? Estaban produciendo por allá del año 2016 alrededor de 72,000 toneladas de carne, ¿verdad? Y para el año 2021 están produciendo 92, o sea, 20,000 toneladas más, que eso va siendo un incremento muy significativo, ¿verdad? En la cosecha, mientras que el consumo se ha estancado. Aquí hay varios temas que analizar. Si uno lo ve de 2019 a 2020, a 2021, perdón, uno ve una disminución en el consumo y claramente hubo un momento en este país, en el 2020, que estuvimos con 25% de desempleo en la economía y demás. Si uno lo ve en cifras absolutas, más bien entre 2020 y 2021 hay un incremento. Y si ustedes se fijan, digamos, en el concepto, los precios al consumidor se han incrementado un 16% entre 2020 y 2021. Ha venido una tasa súper alta, como de un 1.5% por mes durante el año 2021, ¿verdad? Entonces, estamos en un fenómeno que se llama en economía Biennial Giving, que es que lo que le dicen a uno, que hay una relación inversa entre demanda y precio, cantidad demandada y precio, pues se nos vuelve al revés, ¿verdad? En este momento tenemos una relación positiva. A mayor precio está existiendo mayor demanda entre 2020 y 2021. Lo cual habla de un interés muy grande, muy fuerte del consumidor costarricense por la carne bovina. Ya no solamente es un interés internacional, no podríamos estar hablando de interés internacional, sino de un interés doméstico, que a pesar de que la carne me subió un 16%, si antes pagaba, no sé, 10,000 colones en carne, actualmente están pagando como 11,600 colones más, una cuestión así, ¿verdad? Ese interés por carne y esa disposición a pagar de más por la misma carne, pues bueno, nos refiere necesariamente a una alta demanda dentro del país. Cuando vamos a ver las exportaciones de carne bovina, lo adelanté al puro principio, en la entrada, rompemos récord de exportación por segundo año consecutivo, ¿verdad? Ya lo habíamos roto en 2020 y ahora en 2021 alcanzamos las 33,000 toneladas y la importación se acerca al dato más bajo desde el año 2015, en 9,700 toneladas. En el año 2015 nos ubicamos en 8,800. Aún así, se debe indicar, digamos, que la cantidad media del 2015 andaba como en las 5,000. Entonces, si uno
lo ve en perspectiva, está relativamente alto todavía, pero la tendencia es a la baja, ¿verdad? Se han ido acomodando las aguas en esta materia. Aquí, ¿qué podríamos estar viendo? Que el que está saliendo más golpeado con estos incrementos, aparte del consumidor, ¿verdad? Que obviamente tiene que sacar un 16% más de su bolsa para la compra de carne, y esto no solamente es en carne de res, sino en las proteínas en general. Está caro el cerdo, está caro el pollo, está cara la res, y todos han subido alrededor del 15, 16%, ¿verdad? El que está saliendo más afectado en este momento es el carnicero. ¿Por qué el carnicero? Porque si ustedes ven, el carnicero lo que ha logrado transmitir en ese incremento del precio al consumidor es alrededor de un 16%, mientras que el precio de la materia prima de la canal ha subido alrededor de un 32%, bueno, 18% precio al consumidor, me retracto. Entonces, ahí nos queda alrededor de un 14%, ¿verdad? Que se lo está asumiendo el carnicero en la comercialización, comparando 2020 con 2021, ¿verdad? Es como la principal conclusión que podría uno estar viendo por ahí. Algunas consideraciones respecto a los precios. Nuevamente, sacamos bola de cristal, ¿verdad? Pero hay que ser muy objetivos, muy claros con el tema. Hay que seguir viendo, monitoreando el mercado. Mañana, no sé, Ucrania ataca a Rusia, pasa cualquier cosa. Hace poquito hubo un caso de vaca loca en Canadá y subió un poco el precio. Puede pasar mil cosas, ¿verdad? Pero estamos hablando en términos generales. Estamos en un máximo histórico prácticamente de precios de manera sostenida. Es muy difícil que el precio siga creciendo, ¿verdad? Por lo menos el internacional, y ya vimos que mercado nacional en canal y en subasta están topados con lo que está pasando en materia internacional. Entonces, no hay una justificación para que el precio siga creciendo, ¿verdad? Amén de eso, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa. Entonces, la mayor probabilidad es que se mantengan. Y si no se mantuvieran, lo más probable sería que bajaran, pero no estoy viendo yo una viabilidad importante en esa baja en el precio. Yo creo que se va a mantener alto el precio, por lo menos del análisis que se está haciendo. Se debe tener mucho cuidado con las inversiones, particularmente en compra de animales. Y aquí lo que tiene que hacer es, como todo empresario que es un ganadero, hacer la cuenta correcta. ¿En qué momento voy a comprar un animal? ¿En qué momento voy a vender? Y cuál va a ser el retorno en ese intercambio, ¿verdad? Entre animal y demás. Entiéndase, criador o engordador. El engordador tiene que saber que si compró y vende en 6 meses, tiene que el precio justificarle el momento de entrada y el momento de salida, ¿verdad? Ahí tiene que manejarlo. Y si es de cría, tiene que saber que esos animales, bueno, va a parir terneros durante un periodo un tanto largo de tiempo, ¿verdad? Ya sea un reproductor o un vientre, ¿verdad? Y entonces tiene que evaluar eso correctamente, pero con los precios oscilando y en altos históricos, tienen que tener mucho cuidado con la compra de animales. Si puede vender y vende caro, pues bienvenido sea, ¿verdad? Ahí no hay que tener cuidado, hay que aprovechar los precios altos. Toda predicción puede fallar. El mercado tiene múltiples variables que lo pueden afectar. Eso tanto Brian como yo lo hemos venido explicando. ¿En qué estamos trabajando en Corfoga? Eso es muy importante. Pues bueno, hemos venido desarrollando todo lo que son tecnologías NAMA. De hecho, estamos cerca de empezar nuevamente con las escuelas de campo, ¿verdad? Y la idea de las tecnologías NAMA es reducir aún más la dependencia de productos externos, ¿verdad? Y esto de la mano con técnicas ambientalmente sostenibles, ¿verdad? Entonces, intensificar pastoreos, mejorar la conservación de pasturas, aprovechar mejor la finca a partir del uso del alambre eléctrico, mejorar el bienestar animal a través de árboles de sombra, además. Hay mucho en la tecnología NAMA que puede beneficiar, particularmente en este momento que tiene consideraciones sobre lo que está pasando fuera del país. También estamos trabajando en la creación de una norma técnica
¿verdad? En Inteco para poder certificar fincas como libres de deforestación y demás, que si ustedes se fijan, son cosas que en este momento Europa está pidiendo, ¿verdad? Libre de deforestación, estamos viendo el tema de alimentación a base de pastura que genera nichos diferenciados en Estados Unidos y en otras latitudes. Entonces estamos analizando esos temas, brindamos estadísticas actualizadas al sector. Lo que estamos hablando acá, si ustedes no quisieran escucharlo, lo pueden encontrar en nuestra página web, corfoga.org, y ahí están las estadísticas. Ustedes podrían ver la batería de información que tenemos y sacar conclusiones muy similares a las que estamos dando en esta charla. Promoción de temas de desarrollo empresarial. En este momento en la página web tenemos todas las charlas que se dieron el año anterior por nivel empresarial, ¿verdad? Entonces, si usted en prácticas empresariales es principiante, pues puede entrar por ahí y analizarlo, ¿verdad? Vamos a trabajar seminarios temáticos o talleres empresariales dirigidos a ganaderos, industria y consumidores, ¿verdad? Y actividades de fomento al consumo nacional. Hemos estado trabajando en eso. Como conclusiones, tenemos la Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono, que actualmente se está actualizando, ¿verdad? Para que sea más atinente a nuestros tiempos. La cadena cárnica en Costa Rica ha sabido operar en medio de la pandemia, y ahora que ya estamos viendo el túnel de salida de la pandemia, pues considero que vamos a operar aún mejor, ¿verdad? Mantenemos que Costa Rica es un tomador de precios y indicamos que la información es muy importante para la toma de decisiones empresariales, así que motivarlos nuevamente a que sigamos informándonos y tomando decisiones en el ámbito empresarial. No es solamente un registro sanitario, hay un registro financiero también que tiene que conocer, no es solamente una ganancia de peso, hay un estado de resultados que tiene que conocer usted de su finca. Entonces tenemos que ir integrando todo porque todo termina afectando. Les dejamos nuestros contactos, el Facebook de la corporación, la página web, y les agradecemos muchísimo su tiempo, su compañía, y abrimos el espacio para dudas, consultas. Así que buenas noches, vamos para adelante. Tenemos varias consultas. Tenemos Eduardo Arata nos consulta: el precio interno, según lo expresado por los industriales en Corfoga, se debe únicamente a oferta y demanda nacional. ¿Es así? Nos pregunta Eduardo Arata. Bueno, esa es la opinión de ellos. En lo personal, pienso que la línea internacional tiene un peso muy importante. De hecho, si usted coge los datos, ¿verdad? Y tira las líneas de precio internacional en un modelo de regresión lineal contra los precios domésticos, encuentra una correlación muy alta y una explicación muy alta. Entonces, no solamente es oferta y demanda nacional, sino que también la internacional afecta en la definición de los precios, que al final de cuentas es lo que estamos viendo en este momento. Tenemos un 30% de precios de referencia internacional al alza, un 30% en canal, y en los animales por ahí andan 25-30%. Entonces uno como que sí puede ver la integración de la cadena operando, ¿verdad? Sí, nos hace Ana Patricia Araya Tencio, tiene la mano levantada. No sé si gusta hacer la consulta. Tiene habilitado el micrófono. Sí, gracias. Yo no sé si voy a hacer una pregunta un tanto incómoda, pero es duda, igual hay que hacerla. ¿Maneja la Corporación Ganadera Nacional alguna estadística o alguna preocupación sobre, con base en los últimos acontecimientos, si de alguna forma la incursión de dineros de narcotráfico o el lavado de dinero en la producción ganadera ha creado lo que se conocería como una falsa economía o como una expectativa de un precio muy alto, pero no real en la ganadería en Costa Rica? Muchas gracias. Difícil de decirlo, ¿verdad? En lo particular, yo le puedo decir algunos datos de mi consideración. Lo primero es que en este país el 80% de la ganadería está en ganaderos pequeños. Los grandes narcotraficantes, hacendados y demás, como los que nos salieron ahí en Pérez Celedón y en algunas otras zonas del país, son los menos, ¿verdad? Y
y no me parece que muevan el mercado a su disposición. ¿Qué le digo? El señor este que cayó en Pérez Celedón tenía 1.600 cabezas de ganado, que es un montón de ganado, estamos de acuerdo. Pero cuando usted se va al dato y usted se fija que en Costa Rica hay 1.400.000 cabezas de ganado, usted entiende que es menos del 1% lo que maneja este señor. ¿Qué tanto ganado maneja el narco? Difícil de decirlo, inclusive a nivel de la economía en su globalidad, ¿verdad? Porque este señor invirtió en ganado, pudo haber invertido en turismo, en restaurantes, en venta de electrodomésticos, en cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se lo explicaría? Por lo menos yo veo una correspondencia con lo que está pasando en mercados internacionales y pasa a lo largo de la cadena. No me parece que estén generando distorsiones importantes, por lo menos a término personal. Sí, eso se refleja también en el comportamiento que hemos visto en las gráficas. Si hubiera un efecto ahí que fuera raro, los efectos entre las gráficas no se verían similares, digamos, los crecimientos y todo eso. Tenemos otra consulta. Voy a turnar entre el Facebook Live y entre el Zoom. La pregunta en Facebook Live sería, don Claudio Arce nos pregunta, ¿puede la reducción de la oferta, producción de terneros ser un factor para que el precio sí siga subiendo? Por supuesto, digamos, aquí el tema es ¿qué queremos? ¿Queremos un precio alto o queremos una ganadería rentable? ¿Verdad? Porque son dos conceptos que pueden ir de la mano, pero pueden estar contrapuestos también. Precio alto, digamos, si llegara a un precio muy elevado que simplemente es inaccesible la carne, ¿verdad? Pues no nos sirve, ¿verdad? Literalmente yo cuando me acuerdo del 2008 que los precios del combustible estaban, el barril de petróleo arriba de los $200, ¿verdad? En algún momento estuvo por ahí. Yo me acuerdo de los árabes diciendo que el precio tenía que bajar, que había que aumentar oferta y que había que sacar más porque ya no estaba haciendo competencia y se venían las tecnologías verdes y entonces la gente iba a empezar a sustituir el uso del combustible, ¿verdad? Por tecnologías verdes diferentes, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que el precio tiene que ser lo suficiente para que la ganadería sea sostenible. Pero sin embargo, lo más importante desde mi punto de vista es que el negocio sea rentable. Y el negocio es rentable basado en parámetros productivos, en decisiones empresariales y en algunos otros factores, ¿verdad? Que atienden esta necesidad. Sería lo ideal que el precio fuera lo más bajo posible y que las ganancias del ganadero fueran lo más altas posibles. Al día de hoy me parece que el precio mejora la rentabilidad, con lo cual yo creo que todos estamos cómodos, ¿verdad? Dentro del sector. Pero, bueno, no, tal vez cómodos no es la mejor palabra. Todos estamos en una condición estable. Creo que sería mejor plantearlo así. Pero sí se debe evaluar qué tan arriba puede llegar el precio que no nos decaiga la actividad, ¿verdad? Entonces, es un balance y yo creo que hay que seguir trabajando en innovar, en mejorar el negocio, en llegar a nichos especializados, a personas que quieren pagar más y que el precio sea un factor relevante, pero no determinante en si la actividad se mantiene o desaparece. Esa sería como la perspectiva mía, por lo menos. Nos pregunta don Aldo Mácero, buenas noches, sigo sin entender con 37.000 fincas y solo 60.000 empleos, que serían menos de 2 empleados por finca en el sector. Sí, como lo decía, el 80% de las fincas son muy pequeñitas, ¿verdad? Y bueno, podríamos considerar que hay mucho autoempleo y que hay mucho empleo que no se visualiza correctamente en la estadística, ¿verdad? Ahí tal vez don Aldo tiene razón, ¿verdad? En el tema, que la señora que colabora, que el hijo que viene de la universidad y colabora, de repente hay muchísimas más manos involucradas que las que se ven,
pero empleo formal, por lo menos la estadística, lo que nos habla, es de esto. Y también hay que considerar que son 37,000 fincas, ¿verdad? Pero 37,000 fincas con ganado, no necesariamente ganaderas, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer ahí como la discrepancia. Las que son principalmente ganaderas andan alrededor de 27,000 fincas, ¿verdad? Entonces, se puede hacer el balance y ya esas 10,000 finquitas por ahí hace que la relación ande entre 2 y 3 en promedio. Perfecto, nos pregunta en el Facebook Live, don Gregorio Solís, excelente actualización. La estructura del acto sigue siendo el punto a considerar. Una vez Nicaragua accese directo a China, se nos cierra el flujo natural de ingreso de ganado para ser terminado en Costa Rica. ¿Cuál otra alternativa ve Corfoga para fortalecer el acto de cría, sabiendo que las mejoras en productividad es de mediano plazo y que se continúan sacrificando novillas? Bueno, aquí volvemos a varios temas. Corfoga está trabajando en tres áreas en la parte de reproducción, en conjunto con las cámaras de ganaderos. O sea, esto no está haciendo solamente un esfuerzo de la corporación, sino que estamos haciendo un esfuerzo en toda la parte organizativa del sector. La parte de andrología, la parte de inseminación y la parte de capacidad reproductiva de las hembras. Estoy totalmente de acuerdo con don Gregory que esto nos va a llevar su ratico, ¿verdad? No va a ser como de la noche a la mañana, pero tenemos que tener claro una cosa. Si la estructura nos afecta en el corto plazo, por ejemplo, que empiezan a escasear los terneros, el precio va a ir para arriba. Y aquí yo veo por lo menos tres opciones. Una, el ganadero que estaba esperando el momento oportuno para salirse de la actividad y va a vender todo. Dos, el ganadero que va a decir, no, me está tirando terneros muy caros, voy a empezar a retener vacas, ¿verdad? Cabeza empresarial en esta línea, y entonces va a empezar a retener las vacas y el precio va a subir, ¿verdad? Si no se abastece, el precio sube. Y tres, una donde se sigue produciendo dentro de la capacidad normal de Costa Rica, ¿verdad? Y el hato se medio mantiene, ¿verdad? Pero por lo menos a mí me parece que si se retuviera ganado, el precio creciera un poco más por esa retención de ganado, el hato puede incrementar. Entonces, el mercado solito ajusta. Y aquí no depende ni de Corfoga, ni de las organizaciones, ni de nada, sino del sentir del productor. ¿Qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Quiero mantenerme? ¿Quiero fortalecer mi finca? ¿O quiero simplemente tener ganado? Eso ya es una decisión que corre de cuenta de cada ganadero. Perfecto. Rebeca Rojas Alfaro nos consulta por medio de Zoom. Me gustaría saber puntualmente cuál es el apoyo de Corfoga a los productores. Soy reciente en el mercado, gracias. En ese caso, le recomiendo a Rebeca visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Corfoga, Corporación Ganadera, y también invitamos a visitarnos en la página web, que la página web la puede ver por acá, corfoga.org. Allí viene específicamente todos los proyectos en los cuales puede usted formar parte, y también viene información de la parte empresarial, los proyectos empresariales, y también viene la información de capacitaciones, entre otros, un montón de actividades que permite al ganadero crecer empresarialmente y también técnicamente. Por ejemplo, Leo mencionó uno, y de hecho hoy salió el anuncio en el Facebook, que es las escuelas de campo. Tenemos escuelas de campo pronto, ya viene la primera para la zona Brunca y vienen muchas más. Entonces, de verdad, extender la invitación a todos a visitar nuestro Facebook, en donde siempre estamos continuamente subiendo todas las actividades que la Corporación Ganadera organiza. Tenemos otra consulta. Nos pregunta si tenemos alguna perspectiva con la producción bufalina en el Facebook, don Billy Solís. Nuevamente, a mí me parece que el hato va a empezar a crecer en el país siempre y cuando el ganadero entienda que los terneros que están naciendo en este momento son muy valiosos y que hay que sostener a las hembras. Eso va a ser fundamental. Si les logran tirar el gancho lo suficientemente atractivo y venden todas las búfalas porque me quiero salir de la actividad, pues
disminuiría, pero a mí me parece que si hubo un interés por producir en ganadería en momentos donde el ternero valía 800 colones, ¿verdad? Era negocio para alguien vender con terneros 800 colones. Me parece que con terneros a 1.500 colones, tal cual están en este momento, es mucho más negocio y la gente no va a desprenderse de esa posibilidad. El tema es que tan rápido estamos en capacidad de mejorar la actividad de cría en el país, que me parece que es el bastión fundamental de toda la cadena cárnica. Pero si usted me pregunta a mí, va para arriba el tema del inventario nacional, vacuno y bufalino. Nos consulta don Eduardo Arata, falta capacidad de matanza en el país. Habría que analizarlo. Al día de hoy se están matando más reses que las que están naciendo, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer la cuenta de si es incapacidad, digamos, de matanza o si las plantas están dando. A mí, por lo menos de lo que yo me di cuenta, ¿verdad? Es que las industrias sí estaban programando muy largo las reuniones y citas para matanzas y demás, y que era complicado conseguir el espacio, ¿verdad? Desde esa perspectiva, pues por supuesto que de repente está haciendo falta mayor flexibilidad, pero por lo menos a nivel de producción podríamos estar en el tope, cerca, y yo no sé si el mercado doméstico da para estar matando 20,000 o 30,000 animales más al año, ¿verdad? Es una pregunta interesante, complicada, y bueno, hay faltan indicadores y tiempo para ver por dónde se puede resolver el tema. Perfecto, don Sergio Morera Víquez nos consulta en el Facebook Live. ¿Tienen forma de estimar el impacto que ha tenido el aumento del precio del petróleo y de fertilizantes, y más ahora con la guerra, en la producción, sobre todo en estabulado? Bueno, ahí no tenemos en este momento costos disponibles, que ahí sería para ver el impacto, habría que ver el costo, si hay un aumento en el costo o no, a nivel de ganadería estabulada, específicamente. Entonces no contamos con esos datos por el momento. Y don Julio César nos consulta por acá, ¿en qué consiste el aumento de la exportación de carne? Ya sea por menor consumo interno, por encarecimiento, hasta dónde la importación de carne libera carne nacional. A mí me parece que están entrando muy fuerte en el mercado chino. Yo no sé si coincides ahí conmigo, Ryan, y me parece que, digamos, el precio internacional sí está dando para desplazar de cierta forma el mercado doméstico. Vamos a ver, el mundo ha cambiado muchísimo. En este momento dice Oppenheimer Friedman, perdón, que el mundo es plano, ¿verdad? Y entonces cada vez son menos relevantes las fronteras. En el fundamento de la lógica. En este entendido, compite el mercado internacional con el mercado doméstico de tú a tú por la compra de la carne nacional. Y la carne nacional hacia el consumidor se ha encarecido, de acuerdo al INEC, un 16%, y la exportación anda alrededor de eso, 16, 18% también, ¿verdad? Están chocando. Sin embargo, los precios de referencia nos hablan de un aumento del 30% en mercados internacionales, lo que prácticamente duplica lo que está pagando de más el consumidor dentro del país, ¿verdad? En este entendido, pues hay un incentivo muy fuerte a mandar la carne fuera, ¿verdad? Porque el balance que teníamos antes era con el precio internacional en la base y el precio consumidor en la base. En este momento el consumidor el consumidor nacional paga un 16% más y el consumidor internacional está pagando en promedio un 30% más. Entonces, desde mi perspectiva, sí es un tema de mercado lo que está generando la salida de carne. Ahora, no nos podemos hacer tampoco de la vista gorda.
año 2020 caen los ingresos de los hogares costarricenses un 12%. Año 2021 suben los precios de la carne un 16%, ¿verdad? Una cosa es un consumidor chino que viene con una economía creciendo al 6-8%, o el estadounidense que tiene ingresos de $30,000 año promedio, $50,000 año promedio, contra un costarricense con ingresos medios de $12,000 empobrecido, ¿verdad? Ya cuando usted hace esas consideraciones, pues sí hay un factor socioeconómico que afecta al final de cuentas el tema de dónde los productores industriales exportan la carne, ¿verdad? Sí, las últimas dos preguntas para hacer el cierre. Claudia nos pregunta por acá, por el Zoom, ¿cuál es el costo de producción del kilo de carne en canal actualmente? Ahí, si me permite hacer la salvedad, lo que maneja la Corporación Ganadera son costos de producción de las fincas que integraron parte del programa piloto nacional. Pueden encontrarlos en la página web, específicamente en la sección de informes técnicos. Ahí ustedes dentro de la sección pueden poner la palabra costos y les va a salir los informes de costos que son de los sistemas productivos de cría y doble propósito, y también están comparados por 5 regiones productivas del país. Bueno, yo le aportaría algo más adicional. El MEIC sí ha hecho estudios de industria, ¿verdad? Y de manera recurrente, digamos, las estimaciones del MEIC hablan entre un 7 y un 8% de margen entre el precio de compra y el precio de venta. Entonces, el margen anda por ahí a nivel industrial. En el proceso de canales, ¿verdad? Ya si nos vamos a procesos de deshuese y algunos otros procesos, pues entonces habría que hacer un análisis diferente, ¿verdad? Se amplía, pero hasta el nivel canal, compro un animal, vendo una canal, el margen es como del 7-8%. Y la última consulta sería, ¿qué tanto podría afectar que su carne se instale en Nicaragua, venga a comprar reparto o repasto, supongo que significa en Costa Rica, y que pueda seguir subiendo el precio a nivel internacional? Bueno, hicimos recientemente un estudio de eso, ¿verdad, Brian? Correcto. Vamos a ver, en una de las gráficas que nosotros hicimos, determinamos que el precio de los animales en Nicaragua de por sí ya es más bajo que en Costa Rica, ¿verdad? Cuando nosotros vimos, por ejemplo, cuál es el impacto de un animal adicional demandado dentro del país, nos dio que eran como 0.02 colones. Entonces, ya cuando nos íbamos a 5,000 animales, ¿verdad? Adicionales demandados año, ¿verdad? El dato que nos daba era como de 150 colones más, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de 200 colones que actualmente hay entre Costa Rica y Nicaragua se irían a 300 colones. Y si demandan ya 10,000, nos estamos yendo entonces a diferencias de 400 colones, lo cual no le da muchísimo sentido, ¿verdad? Por lo menos la conclusión que nosotros llegamos con el estudio, y con todo gusto se lo podemos compartir, bueno, no sé si es público o no, pero podríamos por lo menos valorar la información, es que no es viable que vengan a demandar 50,000 cabezas adicionales al año. Correcto. Bueno, tenemos una consulta más. Leo, ¿le damos espacio o cerramos acá y le respondemos después por el Facebook? No, yo no tengo ningún problema. Aquí bueno, podemos seguir toda la noche. Don Sergio Morera nos preguntan, de la mano con la NAMA Ganadería, ¿qué tan avanzado tienen la posibilidad de acceder a mercados grass-feed o de tener alguna certificación accesible en el país? La certificación me parece que está cerca, esa sí la veo relativamente cerca, ya está muy avanzada y me parece que lo vamos a aprovechar próximamente. ¿Dónde podríamos tener un problema? En el tema de trazabilidad y de demostrarle al consumidor internacional que esa carne efectivamente tiene eso. Hay que ver qué solicitan en el país que pida la norma o que quiera carne de esta naturaleza, ¿verdad? Y si cumplimos el parámetro,
pero me parece que por ahí va el principal reto, identificar el animal que lleva esa línea diferenciada, ¿verdad? Y poder garantizarle al consumidor internacional o nacional, ¿verdad?, que lo que está comiendo viene certificado y que lleva esa línea de trazabilidad. Me parece que es el principal reto. Y ya ahí, por lo menos como Corfoga, sí no le podemos decir, porque el Programa Nacional de Trazabilidad lo lleva SENASA. Entonces, nosotros hemos apoyado en todo lo que hemos podido, digamos, como institución, pero sí no le podría decir yo si para mañana, un año o 3. De acuerdo. Esa era la última consulta que tenemos. De mi parte, agradecerles a todos por su asistencia y como les dije, invitarlos a seguirnos en el Facebook de la Corporación Ganadera y en la página web en donde pueden ver los próximos eventos que estaremos organizando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la compañía. La charla la estaremos subiendo a redes sociales. Bueno, en redes sociales quedará al YouTube de la Corporación Ganadera. Les recomendamos que revisen los videos que tenemos por ahí. Tenemos muchísima información y agradecerles por la compañía. Así que muy buenas noches.